Muy buenos días. Vamos a continuar con la octava clase del curso de fotografía online de nivel 1 y ahora que ya hemos visto cómo funciona el modo de prioridad a la apertura, el modo de prioridad al tiempo, hemos visto esa serie de fotógrafos que me interesaba que conocieseis y además ya más o menos sabéis controlar el enfoque de vuestra cámara, vamos a pasar a algo que los alumnos de los cursos presenciales me dicen que les gusta mucho y que les ayuda mucho a aprender, que es el visualizar fotos. ¿Qué ocurre? Estamos en un curso online y no podemos visualizar las fotos de vuestros ejercicios porque lógicamente cada uno los hace a su ritmo, los hace cuando quiere y no podemos juntarnos todos en grupo para poder visualizar las fotos, comentar lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal cada uno en cada una de las fotos. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a pasaros una serie de fotos que he ido haciendo a lo largo de mi vida y en esta clase lo que voy a hacer es centrarme en las fotografías que están hechas teniendo en cuenta como prioridad principal el diafragma. Entonces son fotos en las que podríais hacer con el modo de prioridad al diafragma y que lo que voy a hacer es deciros, oye, pues en esta foto he seleccionado este número concreto de diafragma por este motivo concreto. La idea de esta clase es que podáis ver de una forma real, de una forma sincera, por decirlo así de claro, ¿no? En qué situaciones elijo un diafragma, en qué situaciones elijo otro, en qué situaciones me equivoco, porque yo también me equivoco. Son fotos, algunas fotografías son más antiguas, son fotografías en las que antes razonaba la elección del diafragma de una forma en lugar de como lo pienso ahora, ¿no? Entonces la idea es esa, que veáis de una forma totalmente real por qué he hecho las fotos de una forma, por qué las he hecho de otra forma. En esta clase nos centraremos en el diafragma y en la clase siguiente nos centraremos en fotografías de ejemplo de lo que es el tiempo de exposición. De esta forma, en la 10ª clase del curso, en la última clase de este curso, nos vamos a centrar ya en lo que es el modo de disparo manual y cómo podéis medir la luz y cómo podéis utilizar vuestra cámara de forma totalmente manual. Pues venga, vamos allá, vamos a ver las diapositivas, vamos a ver las fotografías y os voy comentando una a una por qué he elegido un diafragma en lugar de otro. Venga, espero que lo disfrutéis y vamos a por la clase. Vamos a ver las fotos. Pues al final he pensado que sería mejor, en vez de ir pasando diapositivas, enseñaroslas directamente en Lightroom. Si no conocéis Lightroom, bueno, pues es un programa de revelado, es un programa de edición de fotos y de revelado de las fotos que bueno, forma parte de la colección Suite de Adobe. Y vamos, es el que utilizo normalmente yo para revelar mis fotos. Tenéis 2 cursos ya en josebarcelo.com y seguramente pronto llegarán nuevos cursos de todas las funciones y todas las posibilidades que ofrece Lightroom. Pero bueno, ahora mismo lo que me interesa es que veáis que en esta parte de aquí tenéis lo que es los valores de exposición. Veis que nos da el diafragma, nos da el tiempo de exposición, los milímetros del objetivo y el ISO. Entonces es lo que me interesa ahora mismo. Como en esta clase vamos a estar hablando de fotografías en las que como principal elección o como elección prioritaria utilicé el diafragma, nos vamos a fijar sobre todo en el valor del diafragma y luego el resto de valores del triángulo de la exposición los vamos a ir comentando en función de ese diafragma. Entonces, en la primera de estas fotos es una foto de una nevada que pegó aquí en Mallorca. Y bueno, la verdad es que esta es una fotografía que tuve que hacer desde el coche porque nos habían parado, que no podíamos continuar por culpa de la nieve. Y bueno, nos habían parado la carretera, también estaba la policía por allí, no podía salirme del coche. Y vi de repente las 2 ovejas paseándose por la nieve y me llamó la atención. Así que bueno, la idea era fotografiarlas. Y bueno, principalmente lo que os quiero comentar de esta foto es que claro, como yo estaba en el coche, todo lo que yo tenía, todo lo que me iba a entrar en la foto estaba relativamente lejos y por eso se convertía en una foto plana, ¿no? Se convertía en una foto de diafragma no importa. ¿Por qué? Porque lo más cercano es este árbol que tenéis aquí, pero que ya os digo que estaba pues al otro lado de la carretera, a lo mejor se encontraba a 10 metros o 15 metros de donde estaba yo. Con lo cual, a 70 milímetros, y es verdad que si hubiese tenido un objetivo mucho más largo, sí que hubiese necesitado cerrar un poco más el diafragma, pero en este caso, desde la distancia en la que estaba, se convertía en una fotografía en la que todo me iba a quedar enfocado, hiciese lo que hiciese. Con lo cual puse el punto de enfoque encima de las ovejas, que era lo que me interesaba que se viese perfectamente nítido, y luego todo lo demás se iba a ver enfocado y hiciese lo que hiciese, con lo cual seleccioné el diafragma F9, que ya os decía que entre F8
y F11 eran los diafragmas más nítidos en la mayoría de objetivos. Entonces F9 disparaba en prioridad al diafragma. La cámara me da un tiempo de exposición de 1 partido por 125, que como estoy disparando a 70 milímetros, puedo disparar tranquilamente a pulso. Acordaros, si esto me hubiese dado, por ejemplo, 1,60, 1,40, no hubiese sido suficiente para disparar a pulso y entonces tendría que haber subido un poco más el ISO. En este caso, aunque veáis ISO 200, en la cámara en la que lo estaba utilizando era el mínimo posible para esa cámara. ¿Vale? Lo digo porque no, igual os llama la atención que en vez de ser ISO 100 sea ISO 200. No es que lo haya subido, sino que era el ISO mínimo que me permitía la cámara que tenía en ese momento. Entonces, si paso a la foto siguiente, veis que es otra foto en la que he buscado un desenfoque muy pronunciado en este caso. Y aquí sí, que como tengo la bicicleta, que es lo que he enfocado, la tengo muy cerca, me interesaba desenfocar el resto de la ciudad, el resto de Río. Me interesaba desenfocarlo precisamente para que se convirtiese en una foto que entre las hojas amarillas de los árboles y los reflejos amarillentos, las paredes amarillentas y demás, fuese simplemente el fondo, simplemente para aportar color. Y bueno, ¿qué hice? Pues diafragma abierto, F3,5, F4. ¿Por qué escogí 3,5 en vez de F4? Pues porque estaba disparando a 1 partido por 50 con un objetivo de 70 milímetros o con el zoom ajustado a 70 milímetros. Entonces estaba muy al límite de que me pudiese quedar la foto movida. Si os fijáis, la fotografía está hecha con la cámara apoyada sobre el muro, con lo cual tenía un poco más de margen. No tenía que irme a ese 1 partido por 70 para que la foto no me quedara movida. Podía apurar un poco más. Tened en cuenta que todas las fotos están hechas con cámaras full frame, con lo cual esa regla que os decía yo en la clase del tiempo de exposición, que os decía que el tiempo de exposición tiene que ser el doble que los milímetros de vuestro objetivo para que no os quede la foto movida. En este caso, como son cámaras full frame, puedo ir más o menos al mismo número. Para ser más exactos, en este caso tendría que haber ajustado 1 partido por 70, pero ya os digo, como me podía apoyar encima del murito, pues tenía un poco más de margen y podía apurar un poco más. En definitiva, lo que me interesa de esta foto es eso, ¿no? Que veáis que la he hecho a un diafragma abierto, sería 3,5, F4, para poder hacer la foto que tenga una cierta nitidez, pero que desenfoque, que haga ese enfoque selectivo. Pasamos a la siguiente foto. En este caso vuelve a ser un caso parecido al de las ovejas, al de esta foto. ¿Por qué? Porque vuelve a estar todo lejos de la cámara, vuelvo a hacer la foto a 70 milímetros, estoy disparando a pulso, veis que ahora sí que estoy a 1 partido por 80, con lo cual casa perfectamente con ese 1 partido por el número de milímetros que tengo ajustados en el objetivo. Estoy disparando a pulso, además estaba un poco apoyado encima de una pequeña barrerita que había, con lo cual todavía eso me aportaba más estabilidad. Como todo está lejos, estas personas, que son lo primero que aparece en la foto, estarían a 15, 20 o 30 metros de mí. Todo estaba lejos, con lo cual considero que puedo hacer la foto a F8. Se vuelve a convertir en una foto en la que haga la foto como la haga, ajuste el diafragma que ajuste, todo me va a quedar enfocado, con lo cual elijo el diafragma más nítido. En esta otra foto se trata de una panorámica. Es una panorámica hecha a partir de varias fotos, con lo cual os doy el valor que ajusté en cada una de esas fotos. En este caso la cámara está encima del trípode, con lo cual el tiempo de exposición no es un inconveniente. ¿Por qué? Porque como la cámara no se va a mover, lo que hay delante no hacía viento, con lo cual los árboles no se movían, y aunque el agua pudiese quedar un poco movida, tampoco no era un problema para mí. Me daba igual que quedara un poco movida ese agua. Entonces lo que hice fue disparar, ajustar el diafragma que quería, F16. ¿Por qué? Porque tengo un primer plano que en este caso sí que estaba muy cerca. Las rocas que veis aquí estaban a 1 o 2 metros como máximo de la cámara, con lo cual necesitaba aumentar la profundidad de campo. Necesitaba que todo me quedara enfocado gracias a cerrar el diafragma. Es lo que llamábamos un diafragma con historia. Ajusto F16 para que tanto lo que está cerca como lo que está lejos me quede enfocado en la imagen. La cámara ajusta automáticamente el tiempo, que como está la cámara encima del trípode, me da exactamente igual cuál sea ese tiempo. En esta otra foto, elijo un diafragma abierto. ¿Para qué? Para desenfocar el fondo y desenfocar los elementos que aparecen en el primer plano. Me pongo a ras de suelo para tener mucha profundidad o tener mucha sensación de profundidad. Entonces los elementos que están cerca de mí se van desenfocando.
los elementos que están por detrás de la flor también se desenfocan y solo me queda enfocada la flor. A F5, selecciono un diafragma un diafragma para aislar al sujeto y en este caso me ajusta la cámara 1 partido por 100, una cosa así era, más o menos. Entonces, como estaba disparando a pulso, estaba un poco apoyado en el suelo, lógicamente, pero estaba disparando a pulso y estaba con un objetivo largo, un objetivo de 150 milímetros, lo que hice fue subir un poco el ISO. ¿Para qué? Para asegurarme un tiempo de exposición más corto y que no me quedara nada movido, que se vea perfectamente nítida la foto. Además, tened en cuenta que en mi cámara, al ser una cámara de alta gama, disparar a ISO 100, 200 o 400, yo sé que no hay diferencia en la calidad, que puedo disparar tranquilamente a 400 ISO sin que eso suponga que me aparezca ruido. A partir de 400 empieza a aparecer un poco, en 800 todavía el resultado es más que aceptable y en 1600 ya sé que empieza a tener un ruido que para mí empieza a ser un poco molesto. Con lo cual, ya os digo, hecha la foto a ISO 400 no hay problema porque la calidad es prácticamente la misma en mi cámara que a ISO 100. El ruido que aparezca en las fotos a medida que vais subiendo el ISO siempre depende de la cámara que utilizáis. En este caso ya os digo, prioridad al diafragma, selecciono un diafragma abierto, selecciono el diafragma que quiero, la cámara me ajusta un tiempo un pelín largo, me ajustaba un tiempo de 1 partido por 100, 1 partido por 60, una cosa así, y entonces decidí subir el ISO unos puntos, 2 puntos concretamente, de 100 a 200, de 200 a 400. Entonces lo subí 2 puntos para conseguir un tiempo de exposición más corto y asegurarme que la foto me quedaba nítida. En este otro caso, tengo la cámara encima del trípode, con lo cual, de nuevo, el tiempo de exposición no es un problema. Tengo el primer plano también cerca, con lo cual me interesa que me quede enfocado desde la arena del primer plano hasta las rocas y las nubes del fondo. Entonces lo que hago es, de nuevo, ajustar F16. El ISO lo bajo al mínimo porque además me interesaba conseguir ese efecto seda lo más exagerado posible. Con lo cual en este caso sería una foto en el que el primer criterio es el diafragma, pero también me interesaba un tiempo de exposición largo precisamente por eso. Daos cuenta que si yo cierro el diafragma, entra menos luz en la cámara, con lo cual el tiempo de exposición también se me alarga. Entonces en este caso todo iba a mi favor. Yo quería un diafragma cerrado y también quería un tiempo de exposición largo. Entonces aquí no había problema. Veremos algunas fotos en las que sí que se puede convertir en un problema porque yo quiero un diafragma cerrado, pero un tiempo corto. Y entonces es contradictorio, ¿no? Lo veis. Ya os digo, ajusto el diafragma que quiero, ajusto F16, se me ajustan pues alrededor de 2 segundos de exposición, pero yo quiero un poco más. Entonces lo que hago es bajar un poco más el ISO. Mi cámara permite poner el ISO 100 como ISO nativo, digamos, pero luego forzarlo a que llegue a bajarse hasta 50 incluso. Entonces lo bajé a 64 porque ya con 4 segundos tenía tiempo de exposición de sobra. Prioridad al diafragma, pero como segundo interés, 4 segundos. Me interesaba alargar el tiempo de exposición. En este otro caso, quiero desenfocar mucho el fondo y aquí lo que hice fue buscar un encuadre en el que el fondo fuese un camino de tierra roja, de tierra así como anaranjada, que me diese esa sensación, ese contraste y esos tonos como muy, muy ocres de toda la foto. Entonces, como veis, en este caso abro a tope el diafragma, no me paro en F4 porque quiero un desenfoque muy, muy, muy exagerado. Quiero que solo prácticamente quede enfocado ese pétalo de almendro, ese pétalo de flor de almendro que tenéis aquí y que el resto de flor donde se ha caído ese pétalo quede desenfocado prácticamente. Entonces lo que hago es, en vez de pararme en F4 ganando un poquito de nitidez, lo exagero más, sacrifico ese puntito de nitidez a cambio de conseguir ese efecto de desenfoque tan bestia que veis en esta foto. Está hecho a 200 milímetros, la realidad es que estaba disparando con la cámara encima del trípode, con lo cual el tiempo de exposición tampoco no me afectaba. El ISO 200 era, pues ya os digo, porque me daba exactamente igual disparar a 100 que 200 que 400. Imagino que lo llevaba ajustado a 200 de una foto que había hecho justo antes y había necesitado ISO 200, con lo cual ya os digo, si no veo que el ISO está a más de 200 o más de 400, tampoco me preocupo mucho en mi cámara. Lo ideal es verdad que sería bajarlo a 100, pero en este caso, pues la verdad, se me olvidó. En la siguiente foto, quiero volver a enfocar encima de las flores de lavanda. Como sabéis, por enfoque, como enfocamos al mismo plano, tengo enfocado tanto esta flor como esta porque están a la misma distancia de la cámara.
todas las que hay por delante y las que me quedan por detrás se van desenfocando. El fondo, que es un tono así marronáceo oscuro, queda mucho más desenfocado que las flores, simplemente porque está mucho más lejos. Entonces, en esta foto lo que hice fue seleccionar un diafragma muy abierto, ¿vale? F3, ¿para qué? Pues para poder desenfocar mucho incluso las flores que estaban cerca de las otras que ya tenía enfocadas. F3, tengo la cámara encima del trípode, con lo cual el tiempo de exposición, entre comillas, no me afecta. Digo entre comillas, ¿por qué? Porque me afectaría si la flor se moviese. En este caso era un día que no hacía nada de viento, con lo cual podía disparar a 1 partido por 20 sin problemas. Selecciono F3, prioridad al diafragma, la cámara me ajusta un tiempo de 1 partido por 20, como no hacía nada de viento, no hay problema. Tengo la cámara encima del trípode, la cámara no se mueve, las flores tampoco, con lo cual realmente podía elegir el diafragma que quisiese. Me podía ajustar la cámara el tiempo de exposición que hiciese falta. En esta otra foto tengo una pared plana, totalmente recta, todo a la misma distancia de la cámara. Es verdad, diréis, oye, pero es que estas flores o esta lámpara está un poco más cerca de la pared. Ya, pero en la distancia a la que estoy, esa diferencia de distancia es mínima. O sea, la cámara no la nota, la cámara lo considera todo que está a la misma distancia. Pues estaría más o menos a 3 o 4 metros de la pared, con lo cual se convierte en una foto, es una foto de diafragma no importa porque todo está a la misma distancia de mi cámara. Estoy disparando a pulso, ajusto el diafragma a F9 porque es el diafragma no importa que me va a aportar esa nitidez. Al ajustar F9 con el ISO al mínimo, se me ajusta un tiempo de exposición demasiado largo. Entonces lo que hago es aumentar un poquitín el ISO hasta ISO 400 para poder disparar a pulso. Vale, pues disparar a pulso ya me da un tiempo de 1 partido por 80, con lo cual a los 48 milímetros que tenía ajustados podía disparar tranquilamente a pulso sabiendo que la foto no me quedaba movida. Repito, prioridad al diafragma, ajusto el diafragma intermedio que es el más nítido, la cámara me ajusta un tiempo demasiado largo para disparar a pulso, entonces subo un poco el ISO. Tened en cuenta que en este caso os he dicho que para mí mi cámara disparar a ISO 100, 200 o 400 me da exactamente la misma calidad o prácticamente la misma calidad. En el caso de que hubiese tenido que subir en esta foto el ISO a 800, ahí yo ya sé que en mi cámara pierdo un poco de calidad, con lo cual hubiese preferido antes abrir el diafragma que seguir subiendo ISO. ¿Por qué? Porque la calidad que me da el utilizar un diafragma intermedio es mucho menor que la que me puede dar al utilizar un diafragma intermedio, la calidad que me ofrece la calidad que gano es mucho menor que la que voy a perder por utilizar un ISO más alto. ¿Vale? O sea, es decir, cuando yo subo el ISO pierdo mucha calidad, pero en cambio si yo abro el diafragma pierdo muy poquita, ¿vale? Es verdad que se pierde un poco de nitidez, se pierde un poco de calidad, pero se pierde muy poca. O dicho de otra forma, poniendo un diafragma intermedio se gana un poco de calidad, pero se gana muy poca. En cambio, al subir el ISO pierdo mucha calidad. En el caso de mi cámara, ISO 100, 200 o 400 mantengo la calidad, con lo cual no me importa subirlo a 400 sin tener que abrir el diafragma. Seguramente en vuestras cámaras, si tenéis cámaras, aunque sean reflex, pero de gama iniciación, seguramente al pasar de ISO 100 a 200 perdéis un poco de calidad, de 200 a 400 ya notáis que se pierde mucha más calidad. Entonces, en vuestro caso, seguramente hubiese sido mejor abrir el diafragma en lugar de subir el ISO. Es decir, hubieseis puesto, por ejemplo, un diafragma de 5,6, el tiempo ya se hubiese ajustado a 1,80 y el ISO lo habríais podido mantener a 100 o 200, conservando la máxima calidad posible. Pasamos a esta otra foto. En este caso tengo un rascacielos y tengo un rascacielos que está relativamente lejos de mí, con lo cual se vuelve a convertir en una foto de diafragma no importa. Aunque yo estoy viendo el edificio desde abajo y esta zona del edificio esté mucho más cerca que que como veis ya estaba llegando la neblina, esta parte del edificio está más cerca, esta está más lejos, pero considero que todo está lejos. ¿Por qué? Porque estas ventanas del edificio que están más cerca a lo mejor estaban a 20 metros por encima de mi cabeza, por encima de mi cámara, con lo cual no tiene sentido que utilice un diafragma F16 que perderé un poquito de calidad. Entonces ajusto F11, un diafragma intermedio, un diafragma nítido y la cámara me ajusta 1 partido por 100. Tengo ajustado el ISO 200, por lo que os he comentado, no pierdo nitidez ni pierdo calidad en mi cámara,
Con lo cual ajusto F11, la cámara me ajusta un 1 partido por 100 y miro, estoy disparando a 70 milímetros, con lo cual puedo disparar. Acordaros que estoy en una cámara full frame y puedo disparar hasta 1 partido por los milímetros que me ajuste la cámara. En el caso de que estéis utilizando una APS-C, lo que os recomiendo es que sea el doble. En este caso sería 1 partido por 70 por 2, que son 140. Deberíais haber disparado a 1 partido por 140. ¿Vale? Eso tenedlo en cuenta si estáis utilizando una cámara APS-C. En el caso de esta foto, estoy disparando, quiero centrarme en los candados estos que hay en las rejillas y también que se vean pues un poco las telas y demás. Entonces lo que hago es abrir bien el diafragma. Si hubiese hecho la foto totalmente frontal, todos habrían quedado igual de enfocados y el fondo bien desenfocado. Al haber hecho la foto un poquitín desde la izquierda, veis que esta parte de aquí está un poco desenfocada y la mirada se nos va a esta zona de aquí. No es por ningún motivo especial, lo que sí que no quería que se viese una foto tan plana, tan cuadriculada. Quería darle un poco de dinamismo y por eso también torcí la cámara y la línea que debería ser horizontal, esta línea de aquí que debería ser horizontal, la veis que está torcida. Está hecho totalmente a propósito, por eso lo hice muy exagerado. Entonces ajusto un diafragma de 2,8. ¿Por qué? Porque esto me permite desenfocar de una forma muy exagerada incluso las cosas, estos candados de aquí, que estaban relativamente cerca de la zona en la que yo estaba enfocando. Entonces yo quiero desenfocar mucho el fondo, pero también las cosas que están relativamente cerca de la zona de enfoque. Por eso elijo un diafragma 2,8. En lugar de un F4, que sería un poquitín más nítido, ¿vale? A F4 lo comprobé y no me desenfocaba prácticamente nada los candados, con lo cual quise forzarlo un poco más. Ajusto F2,8, la cámara me ajusta un tiempo de 1 partido por 30, que como estoy disparando a 70 milímetros, aunque dispare a pulso, puedo disparar tranquilamente sin problemas. En esta otra foto, veis que tengo otra foto que vuelve a ser una foto plana, una foto frontal, en la que todo está a la misma distancia de la cámara. En este caso fue un fallo, ¿vale? Debería haber puesto F8, un diafragma intermedio, ganaba un poco de nitidez. Entonces, como voy sobrado de tiempo de exposición, podría haber cerrado un poco más el diafragma y el tiempo de exposición se hubiese alargado un poco más, pero a 70 milímetros no hubiese sido un problema para disparar a pulso. ¿Vale? Esta foto hubiese sido mejor hacerla a F8, la cámara me ajustaría el tiempo automáticamente alrededor de 1 partido por 200, 1 partido por 125, que disparando a 70 milímetros no hubiese sido ningún problema para disparar a pulso. ¿Por qué la hice así? Pues porque era una foto, entre comillas, improvisada. Yo había visto este encuadre que me gustaba y justo se metió el chico este que iba como en contradirección, ¿no? Le decían que la entrada está para acá y él iba caminando hacia el otro lado. Pues me llamó la atención, me hizo gracia y dije, oye, tengo que disparar. Era una foto, digamos, como un poco más improvisada, con lo cual lo hice simplemente cuando fui a apuntar, ajusté el diafragma, como era una foto de diafragma no importa, realmente el diafragma me daba igual, me fijé en un momento que el tiempo fuese lo suficientemente largo para que la foto no me quedara movida y disparé, ¿vale? Como valores óptimos, F9, F8, el tiempo, el que dé la cámara, siempre y cuando podáis disparar a pulso. En este otro caso lo que quería era enfocar solo sobre el cervatillo. Entonces, otra vez, un diafragma hubiese sido mejor F4 en vez de F3,2, pero como era un día que estaba nublado, veis que el tiempo de exposición se estaba alargando mucho y ya me estaba yendo a un tiempo de exposición muy apurado, ¿vale? Estaba disparando a pulso, estoy con un objetivo de 200 milímetros y el tiempo de exposición al ajustar F3,2 se me ajustó a 1 partido por 160. Yo sabía que estaba apurando, pero como el objetivo tiene estabilizador de imagen, sabía que podía disparar, ¿vale? El estabilizador de imagen lo que hace es darnos un poco más de margen que ese 1 partido por 200 que me hubiese hecho falta porque estaba disparando con un objetivo de 200 milímetros. Si hubiese hecho la foto a F4, el tiempo de exposición se hubiese alargado un poco más, con lo cual ya sí que entraba en un tiempo de exposición bastante arriesgado para poder hacer la foto a pulso y que no me quedara movida. En esta otra foto lo que tengo es un paisaje y quiero que me quede enfocado desde el primer plano hasta la montaña que hay al fondo. En este primer plano veis que lo que está muy cerca de la cámara se ve un pelín desenfocado, es simplemente porque cuando yo ajusto F16 consigo la máxima profundidad de campo, consigo que prácticamente todo me quede enfocado. Pero si hay algo que está muy cerca, incluso cerrando el diafragma no vais a ser capaces de enfocarlo.
En este caso, ya os digo, estaba la cámara encima del trípode, F16, ajusto un diafragma que decíamos diafragma con historia, cierro el diafragma hasta F16, no me interesa cerrarlo hasta F22 porque ya sabéis que perdería un poquitín de nitidez, y la cámara me ajusta automáticamente un tiempo de 0,5 segundos, que en este caso me da exactamente igual, no hay nada que se mueva en la escena, la cámara está encima de un trípode, con lo cual el tiempo de exposición podría ser infinito, podría ser cualquier tiempo de exposición que la foto me quedaría bien. En el caso de este retrato, ajusto 5,6. ¿Por qué? Porque quiero desenfocar el fondo, quiero aislar a la chica del fondo. Como estoy seleccionando un diafragma para aislar al sujeto, 5,6. La cámara me ajusta un tiempo de exposición de 1 partido por 250, que aunque esté disparando a pulso, como el objetivo es casi de 100 milímetros, no hay problema, puedo disparar a pulso tranquilamente. En este otro caso, pues ocurre algo parecido. Ajusto un diafragma de 5,6, enfoco a los ojos de la chica, lo que hay por delante y lo que hay por detrás de la chica me quedan desenfocados, me queda desenfocado, pero aquí atención, estoy disparando a 1 partido por 50. Estoy disparando con un objetivo de 95 milímetros en full frame, con lo cual debería haber disparado a 1 partido por 100. En este caso, la foto me hubiese quedado mejor si en vez de a 1 partido por 50 hubiese disparado a 1 partido por 100. ¿Cómo podía conseguirlo? El diafragma era el que quería F5,6. Estoy disparando con prioridad al diafragma, yo quiero F5, lo ajusto. La cámara automáticamente me ajusta 1 partido por 50, midiendo la luz que hay. Si quiero un tiempo de exposición más corto para adaptarme al objetivo que estoy utilizando disparando a pulso, necesito subir el ISO. Si yo aquí hubiese puesto ISO 200 en vez de ISO 100, el tiempo ya se hubiese ajustado a 1 partido por 100, que era el que necesitaba para poder disparar a pulso. Y diréis, oye, pero la foto se ve nítida. Se ve nítida, pero si hacemos zoom, veis que no acaba de verse todo lo nítida que me hubiese gustado. Le falta un poquitín de nitidez. ¿Cómo podría conseguir esa nitidez? Pues disparando a 1 partido por 100, repito, subiendo el ISO a 200 y automáticamente la cámara me hubiese ajustado un tiempo de 1 partido por 100. En este otro caso, ajusto diafragma intermedio. ¿Por qué? Porque todo está lejos. Estas rocas de aquí estaban a unos 15 o 20 metros de mí, con lo cual se convierte automáticamente en una foto de diafragma no importa. Aunque veáis que esto está más cerca, esto está un poco más lejos, el islote más lejos y el islote del fondo está todavía más lejos, ¿vale? Aunque sea una foto que tiene profundidad, como todo está lejos de la cámara, está todo a más de 20 metros, lo consideramos una foto de diafragma no importa. En este caso, la peculiaridad o el problema que tenía es que hacía mucho viento, con lo cual me tuve que esconder entre dos rocas para que no le pegara viento a la cámara, y como la cámara estaba encima del trípode y ya no le pegaba viento a la cámara, ajusto el diafragma que me da la gana porque el tiempo de exposición me es indiferente. Me da igual que me quede un poco movida el agua, incluso puede quedarle bien a esta foto. Ajusto el diafragma que quiero, la cámara me ajusta un tiempo de exposición de 1 partido por 30, con lo cual no hay ningún problema. El ISO al mínimo, el objetivo realmente me da igual me da igual de cara al tiempo de exposición porque la cámara está encima del trípode, con lo cual no hay ningún problema. En esta otra foto me quiero centrar en esta tomatera, quiero hacer una foto del huerto de un hotel y me centro en esta tomatera. ¿Para qué? Para que se vea un poco el rollito, ¿no? del ambiente que tienen en el hotel. Era un agroturismo, con lo cual la parte del huerto era importante. Y lo que hago es enfocar encima de la tomatera, selecciono un diafragma no importa, F4, la cámara me ajusta un tiempo de 1 partido por 400, estoy disparando a pulso, pero con un objetivo de 70 milímetros, con lo cual, perfecto, no hay ningún problema. Estoy con el tiempo de exposición más corto que esos 70 milímetros, con lo cual puedo disparar a pulso tranquilamente. En este caso ocurre algo parecido. Ajusto F4,5, la cámara me ajusta 1 partido por 100, con un objetivo de 24 milímetros también puedo disparar sin ningún problema. Como veis, al final las fotos se limitan a lo mismo, ¿no? F8, F16 si tenéis algo que esté muy cerca, o F4 o F5,6, 5, un diafragma abierto, si lo que queréis es desenfocar el resto de la escena, solo queréis enfocar uno de los elementos. Si tenéis algo que está muy cerca, como en este caso, y algo que está lejos, F16. ¿Qué tenéis que tener en cuenta siempre? Pues echar un ojo al tiempo de exposición
si estáis disparando con la cámara sobre el trípode y lo que tenéis delante o no se mueve o os da igual que quede movido, el tiempo de exposición no será importante en vuestra fotografía. Pero si lo que tenéis delante sí que se está moviendo o estáis disparando a pulso, como en este caso, pues necesitáis disparar a un tiempo de exposición por lo menos igual que el diafragma, perdón, igual que el objetivo que estáis utilizando, igual que la distancia focal del objetivo que estáis utilizando. En este caso, pues ya os he dicho que disparaba un poco apurado. Bueno, espero que os hayan quedado las cosas más claras después de haber visto estos ejemplos, después de haber visto más en profundidad cómo manejo realmente el diafragma y por qué selecciono un diafragma, por qué selecciono el otro en función de los distintos ejemplos. En la clase siguiente haremos prácticamente lo mismo, pero centrándonos en las fotografías que tengan la prioridad al tiempo de exposición. Venga, vamos a seguir.